nadie sabe, pero todo el mundo los conoce, etcétera. De repente se destapó eso y en todo el país lo sabemos. Y ustedes, los medios de comunicación, usted lo sabe perfectamente. En el momento que se destapa esto, que se le golpea al avispero y esto empieza a saltar de una manera impresionante. Empezó a cambiar la vida de todos nosotros aquí en la Tarahumara. Estoy hablando de 20, 25 años tal vez. Empezó a cambiar la vida. De vivir nosotros en una tranquilidad normal, de poder circular por la Sierra Tarahumara a cualquier hora del día y de la noche. Yo lo hacía porque terminaba de una atención en una comunidad indígena y a veces de toda la noche estar bailando con sus bailes rituales, terminar en la madrugada y salirme y no pasaba nada. Ahora hay regiones en las que no podemos transitar. De tal hora a toda la hora no pasa uno. Esto ha proliferado, por supuesto. Y es una realidad. No podemos negarla. Padre Ávila, ¿qué fue lo que pasó? Entiendo que usted conversó 1 hora, cuando menos, con el presunto asesino de sus compañeros jesuitas y también del guía de turistas que llegó a la iglesia allá en Cerocahui a refugiarse, lo venían persiguiendo. Usted estaba mucho más cerca que cualquiera de nosotros. ¿Podría describirnos, por favor? Bueno, primero aclarando, yo no conozco al asesino. No estuve platicando 1 hora con él. No lo conozco. Segundo, yo estoy a un par de horas de Cerocahui. Yo estoy en Krill, no estaba yo en aquel lugar, y ya lo he narrado y lo he comentado, lo he compartido en repetidas ocasiones, con todo gusto le repito. Yo salía el lunes al mediodía de Krill hacia Chihuahua, iba a una cita médica, y en el momento en que empezaba yo mi camino hacia Chihuahua en carretera, no hay comunicación celular constante, se va la señal, y en ese momento me hablan, uno de los compañeros de Cerocahui me habla para decirme que aquello estaba muy raro, que estaba muy especial, que habían balaceado, y en ese momento me dice, mataron a Javier y a Joaquín. Se cortó la comunicación, entonces inmediatamente a irme en la camioneta a un lugar en donde había comunicación, volví a restablecer la comunicación y me dijo, sí, mataron. Ya me dijo las circunstancias, que habían entrado al templo una persona, que le habían dejado un cuerpo como ahí en el templo, y le habían dicho al padre Javier, que es el párroco, hay un cuerpo en el templo. Pues él creyó un cuerpo que traen para celebrar la Eucaristía, para ponerle el agua bendita, para bendecirlo. Y llegó y se encontró que era un cuerpo realmente de una persona asesinada, sangrando. Y que también estaba los sacerdotes jesuitas, los balazos por Zacatecas, muertos por aquí, muertos por allá. Pero Pepe, es que esto no es nuevo, es que ese es el tema. Esto comenzó en 2007, cuando el entonces presidente Calderón le declaró la guerra al crimen organizado, y desde entonces tenemos un país con cada vez más violencia. No lo pudo resolver el presidente Calderón, no lo pudo resolver el presidente Peña Nieto, no lo ha podido resolver el presidente López Obrador. ¿Qué ha fallado, Pepe? Pues claramente la estrategia. Si tú una y otra vez sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. ¿Cuál ha sido el fracaso de la estrategia en este tema de la violencia? Involucrar a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina en temas de seguridad pública. Eso puede tener resultados positivos en el corto plazo, pero las Fuerzas Armadas pueden, y lo que hacen es, son como bomberos, ¿no? De alguna manera apagan los incendios en un lugar, luego los trasladan a otro lugar para apagar otros incendios, y lo que ocurre es que por varias regiones del país se va incendiando y cada vez hay más incendios, Pepe. Es realmente, pues yo creo que ya podemos decir que a 4 años de tomar posesión, este gobierno ha fracasado en lo que prometió, Pepe, porque hay que regresarnos a las promesas del presidente López Obrador y ver que el presidente prometió que se iban a abatir
los índices delincuenciales, en particular el homicidio. No lo han logrado, es una promesa incumplida, y en su lugar lo que hemos visto también, Pepe, y lo tengo que decir, es una multiplicación de los grupos del crimen organizado en varios estados del país y su diversificación, Pepe. ¿A qué me refiero? Que lo que comenzaron como dos grandes carteles, dos y medio yo diría, o tres, déjame ponerlo así, grandes carteles que había en México, que eran los de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación. Pues claramente aún cuando domine una banda criminal, no sé si en esta zona domina esa banda, como bien lo explicó Alejandro Ope en un artículo de este lunes, el problema es que las bandas no son organizaciones como una empresa formal donde está claro quiénes son los de adentro y los de afuera. Está compuesto por muchísimos grupos, saltan, cambian, hay matones a sueldo, hay pequeñas banditas, hay quienes son subcontratados, y por lo que entiendo, pues eso es lo que pasa en esta zona de la Sierra Tarahumara. No es que haya necesariamente un conflicto entre grupos criminales, hay bandas criminales que están yendo a hacer sus negocios, a resolver sus asuntos, y en este negocio resuelven matando, Pepe. Pero estarás de acuerdo, Carlos, estarás de acuerdo en lo señalado por Jesús Silva Herzog Márquez, también, por cierto, colaborador en este espacio, tú lo conoces muy bien, que esta política de confrontación, cito textual, esta política de confrontación con el crimen organizado en los hechos solo sirve a los criminales? Esto de abrazos, no balazos. El artículo de nuestro colega Chucho Silva lo dice también en otra parte muy bien. Los abrazos invitan a los balazos, porque en la medida en que no se confronta a alguien con poder, y el artículo de Jesús Silva arranca con esta crítica que Orwell hacía a los pacifistas en la época de la preguerra mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, había todo un grupo de, sobre todo gente de izquierda en Inglaterra, que decía, no hay que enfrentar a Hitler, porque bueno, no se enfrenta el poder con balazos. Estaban realmente optando por cederle Europa al fascismo. Entonces, lo que dice Orwell, y sí cita Chucho Silva, es que en esa política pues, lo que le estás dando es el poder a quien tiene la vocación de usar las armas como instrumento de expansión, ya sea un Estado, en el caso de la Europa de la preguerra, antes de la Segunda Guerra Mundial. Dice muy bien Silva Herzog que no hay que llevar esta comparación más allá de lo que es. Nadie está diciendo que estemos en una situación como la de los nazis, pero sí en una situación donde el Estado está para que justo cuando alguien se arma y quiere controlar un territorio, no suceda, porque quien controla ese territorio no solo se contenta con pasar droga, sino se va a morir. Ningún valor que desecha por inverosímil las supuestas grabaciones telefónicas de García Luna ya en la cárcel de Estados Unidos, en las que supuestamente acepta ante un desconocido pedir a la mafia rusa que amedrente o asesine a quienes puedan declarar en su contra. Veamos, José. El viejo exfuncionario de la DEA dio múltiples razones para no otorgar valor alguno a esa tontería. Vale la pena también recordar que García Luna no ha sido condenado hasta hoy por ningún tribunal y que al día de hoy ni siquiera ha comenzado su juicio, siendo este juicio retrasado por la Fiscalía de los Estados Unidos para tratar de aportar pruebas sólidas en ese expediente. Ahora, José, no nos engañemos. Si García Luna tiene un patrimonio muy superior al que podría corresponderle como servidor público y no puede justificar esa diferencia, yo creo que más le vale a la Fiscalía General de la República preparar una carpeta de investigación sólida para que en su momento le pueda imputar aquí el delito de peculado, habida cuenta de que durante su muy larga trayectoria como servidor público pasaron por sus manos muchos miles y miles
de millones de pesos. Me da la impresión, José, de que quien manejó tanto dinero durante tanto tiempo, si fue corrupto, habría sido muy estúpido si en vez de meter la mano en su propio escritorio, en el cajón de su propio escritorio, hubiera aceptado dinero de un cártel. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.